Queremos agradecer a todas aquellas personas que de un modo o de otro han estado involucrados en todos estos eh, programas. Después de 10 meses, 140.000 visitas han sido un espectáculo realmente digno de ver, ya que hemos aprendido muchas cosas. Hasta yo, que he tenido cosas perdidas a través del tiempo, la he podido recuperar de nuevo. Me alegra verdaderamente de que existan personas que están agradecidos de estos programas, que han podido aprender y que no es simplemente hacer signos, sino presentar los trabajos para materializar a los espíritus. Con esto significa de que los anguleros, a través del tiempo, tienen que trabajar con piezas religiosas para así llevar al espíritu al máximo poder transmitido por el propio Tata o Padre Nganga, transmitiendo el poder de ser vivo a los muertos materializados. Esto nos va a llevar a la conclusión de que debemos realizar estos trabajos con la fuerza necesaria para así llevar lo que queremos realizar, logrando mayor poder entre las engangas, entre los espíritus y entre el propio Tata o Padre Nganga. Queremos decir que para pertenecer a esta religión se recomienda ser buen hijo, buen padre, buen esposo, buen hermano, respetar a la mujer de tus panguiames religiosos y sobre todo querer esta religión por siempre. Existen muchos paleros que se hacen a diario. Muchas son las personas que se hacen paleros, pero pocos son los que llegan al final de esta religión. Más bien tienen problemas por los incumplimientos que tienen en estas manifestaciones y sobre todo en esta cultura afrocubana, jugando un papel importante el legado africano que ha dejado todas estas cosas que ustedes pueden estar viendo. Cuando realizo cualquier tipo de trabajo, lo saco de la cartilla mía. Esto da el poder, sobre todo la firmeza de lo que estoy haciendo. Son trabajos del Tambatilanga, del tiempo Congo, del tiempo de la colonia. Esto significa que el poder que se transmite a los espíritus tiene que ser verídico y fuerte. No podemos estar pensando que si hacemos una cosita o si hacemos un signo, esto va a lograr lo que nosotros queremos. Como hemos dicho, tenemos que materializar al espíritu transmitiéndole el poder del ser vivo a esos espíritus materiales que se comportan como usted y como yo. Esto significa que cuando usted hace un trabajo que está pidiéndole a los espíritus y está ofreciéndole un ensuso, un gallo, o ofreciéndole un chivo, un meme o cualquier otro animal, tenemos que cumplir lo que hacemos, ya que este espíritu se puede poner bravo y puede cobrarnos a nosotros o muchas veces hasta a la familia que viven con nosotros. El incumplimiento de esta religión va a llevar a muchas personas al abismo. Esto lo estoy viendo a través del tiempo. He visto muchas ramas que se han caído. He visto también muchos árboles que han anunciado que son fuertes y al final han muerto. Esto se debe, sobre todo, a la fuerza y el poder que ejerce esta religión en base del poder que transmite las propias engangas o endundos o fundamentos. Estas formas primitivas que han dejado a muchas veces a las personas intrigados no es más que el complemento de un legado dejado por el africano en Cuba. Queremos decir que esta religión del palo mayombe o las reglas congas del palo monte o palo mayombe es neta afrocubana. Que cuando ustedes aprendan esta religión, apréndanla por un cubano.
Usted no puede aprender la religión de otra persona que realmente desconozca estas formas primitivas existentes. Para muchos que son ganguleros o para muchos que están en esta religión, muchas veces se pueden confundir de lo que están viendo, pero la realidad la estamos presentando a ustedes no con un con lucro, sino simplemente en, en agradecimiento a los conocimientos adquiridos a través de los casi 50 años que llevo en esta religión. Para mí es un orgullo de que muchas personas comprendan cómo es que trabaja estas manifestaciones y hasta dónde usted puede llegar si en realidad usted quiere seguir en estas artes. Es cierto que muchas veces se confunden las personas. En esta religión no se permite lesbianas ni homosexuales. Esta religión es neta para los hombres. La mujer, la yayi, juega un segundo término en estas manifestaciones. A pesar de que existen muchas razas que están en esta religión ahora, nada más existían cubanos cuando se creó. Por eso, a través del tiempo, en la mezcla del africano con el criollo cubano, se ha podido ver todo este tipo de manifestaciones, a pesar de que cada Munanzo Congo puede trabajar diferente, las formas primitivas alcanzan para todos. Esto significa que lo que usted puede aprender, esto le va a servir en la vida religiosa por todos estos tiempos. Yo muchas veces me he preguntado cómo pueden existir personas que estén poniendo cosas que no están de acuerdo a esta religión, engañando así a las personas. El que pueda ver otro programa y puede ver este programa, simplemente se va a dar cuenta de lo que se está viendo. No cabe duda que la intriga y el celo religioso va a existir todo el tiempo. Cuando usted es un buen ganculero, usted va a tener problemas. Cuando usted quiere tapar lo que no sabe con otras personas, usted lo va a hacer. Trate por todos los medios de no envidiar a nadie, de no tener celos religiosos porque otra persona sabe más que usted, porque siempre va a existir alguien que sepa más que usted. Usted trate por todos los medios de llevar esta religión correctamente, respetando a sus padrinos, respetando a sus hermanos religiosos y respetando a aquellos munanzos congos que son diferentes a usted. Esa es la forma directa para que usted le den la mano donde quiera que usted se encuentre. Cuando usted se cree que es el mejor, cuando usted se cree que lo que usted hace es lo mejor, eso va a traer consecuencias catastróficas para usted porque va a llegar al cesamiento. Yo sé, pero hay personas que saben también. Mi munanzo es bueno por los trabajos que siempre han hecho, pero habrá munanzos que tienen buenos trabajos también. Usted puede escoger porque usted está al libre albedrío de lo que usted quiera hacer. Ahora, las reglas congas del palo monte o palo mayombe ya están escritas. Todos los ganguleros que quieren ser buenos paleros tienen que regirse por lo que ya está escrito. Cuando usted se va del reglamento de esta religión, sabemos que es un impostor. Tan simple como eso. Cuando usted le pregunten cualquier cosa y usted no esté en las reglas congas de estas manifestaciones o de esta cultura o de esta secta religiosa, usted se va a encontrar de que lo van a apartar al lado. Ahora, usted puede hacer cualquier cosa escondido y no dar su cara o no dar su nombre o estar escondido atrás de la mentira. Siempre el que se esconda es porque quiere ocultar algo. Yo siempre he dado mi cara a todos ustedes porque el que no la debe no la teme.
yo doy y expongo los conocimientos míos adquiridos de mi Munanzo Congo. No me interesa en ningún instante los otros conocimientos de otras personas, porque esto me bastan a mí para yo poder avanzar en esta cultura. Cualquier copia de estos trabajos es una copia falsa y barata que pudieran estar haciendo. Un salam aleikum para todos los tataitas ya y en ello, y muchas felicidades para el próximo año, y que se refleje en ustedes la verdad que les he estado enseñando. Batalla Mundo.